Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones, usted ha expresado dos escenarios y opciones bastante interesantes de la estructura de nuestro mundo. Una de ellas es que vivamos en un multiverso, y entonces resulta que muchos universos giran en torno a un único centro, que genera el impulso de la vida. Y también se ha expresado otra opción, que vivamos en una simulación informática. Usted ha llamado esta opción graciosa. Esta opción contempla que no hay nada, no existe ni el universo ni esta Tierra, y cada uno vive en su propia simulación de algún tipo, en una especie de mundo propio. ¿Sabes lo que yo diría aquí? ¿Qué te hace pensar que cada uno vive? ¿Existe alguien más aparte de ti, amigo mío? Quizá todo sea una simulación y estés solo en este mundo. El hecho es que un gran número de filósofos y científicos se adhieren precisamente a esta hipótesis, la hipótesis de la simulación, de que cada persona vive en su propio mundo, en una simulación informática. Esto se refiere al hecho de que cada uno vive en su propia simulación. Pero consideremos el otro lado. Si tomamos a nuestro Jackie y creamos una simulación para él, bueno, esto es totalmente posible. Una pregunta sencilla. ¿Estará solo en esta simulación? Estará solo. Todas las personas con las que contacte, igual que nosotros contactamos entre nosotros, serán irreales para él. Este es únicamente su mundo personal, en el que solo existe él. Y toda la simulación es solo para él. ¿Sabe qué resulta, Igor Mikhailovich? Resulta que estas dos opciones que ha expresado, tanto el hecho de que vivamos en un multiverso como el hecho de que vivamos en una simulación, como ha dicho, si consideramos esta versión de la simulación desde la perspectiva del trabajo de nuestra conciencia, nuestro cerebro y nuestra percepción, entonces todo encaja muy bien. Así pues, resulta que en realidad nos enfrentamos al hecho de que existen dos opciones igualmente plausibles, que formemos parte del multiverso y que vivamos en una simulación. Pero nosotros y nuestros espectadores seguimos sin tener una respuesta. ¿Vivimos realmente en una simulación informática o no? Bueno, de nuevo, la pregunta es muy interesante y ambigua. Vamos a analizarla. Vamos. Para no cortar inmediatamente con una katana, ya sabes, sino intentar analizarla. ¿Qué opciones tenemos a favor de una simulación? El hecho de Hay que muchos hechos que confirman, que realmente confirman que estamos en una simulación, empezando por las dudas, empezando por el trabajo de nuestro cerebro, por así decirlo, o para ser más precisos, el trabajo de nuestras conciencias, incluido el trabajo de nuestro cerebro que crea ciertos cócteles hormonales que percibimos. Pero, ¿los percibimos realmente o solo nos parece que lo hacemos? Incluso el hecho mismo de que ahora estoy haciendo movimientos con las manos y lo siento, pero en un sueño también siento así mientras que no estoy haciendo nada. Una persona, como dijimos en la transmisión anterior, en un estado de inmersión, en un estado alterado de conciencia, también experimenta todo como absolutamente real, aunque se trate de puras tonterías, que en un estado normal una persona nunca percibiría. Por ejemplo, una vaca con alas o cualquier otra cosa. Es lo que aparece en un sueño. Y no tienes la menor duda de que así es como debe ser, ¿verdad? O el mismo hecho de que estás volando en un sueño. Y además sabes cómo hacerlo. Controlas este proceso. Y lo más interesante es que a nivel físico sabes y sientes cómo provocar la levitación en ti mismo, cómo controlarla y cómo volar. Los que vuelan en sueños lo comprenden perfectamente, pero cuando una persona se despierta, tiene un recuerdo de volar, lo recuerda claramente. Recuerda un poco las sensaciones físicas y la forma en que lo controlaba, pero olvida lo principal. Ya sabes, como si se perdiera la llave. Basta con darle a una persona la llave y parece que volará incluso aquí, en la realidad. Después de todo, ¿quién no se ha enfrentado a fenómenos similares? Allí no hay dudas. A pesar del surrealismo del propio sueño. ¿No es así? Así es. sí que parece una simulación. Sí, parece. Y ahora, echemos un vistazo a este mundo, a lo que ocurre aquí hoy en día. Si no tocamos la política, amigos, no nos interesa. Pero miremos el mundo en su conjunto, lo que ocurre en general. ¿Acaso no es surrealismo? Pues perdona,
En realidad hay muchas contradicciones con lo que ocurre hoy en día. Son simplemente cosas irreales. Incluso si tocamos el tema de las organizaciones religiosas. Las organizaciones religiosas se basan en las Sagradas Escrituras, en las que no se debe cambiar nada, pero ellas mismas las cambian inmediatamente. ¿Acaso no es eso surrealismo? Violan los principios que ellas mismas expresan. Todo se viola, todo se altera. Y cada uno de nosotros siente que vive como en un sueño. ¿Acaso no lo sienten, amigos? ¿Que el mundo es irreal? Hay muchos hechos que lo confirman. Tomemos simplemente... Será más claro para nuestros amigos. Supongamos, hay personas, especialmente las que practican catarsis, que han emprendido el camino espiritual y han decidido seguir recto con pasos rápidos, y tienen un objetivo común. Por ejemplo, 10 personas están sentadas hablando de cualquier cosa, de cualquier experiencia, y de repente alguien dice, ahora mismo tengo a un chamán con una pandereta en la cabeza, y al menos 2 personas más lo confirman. Espera, ¿no es esto una simulación? Una acción estereotipada del propio sistema en la cabeza. Es decir, esto indica que nuestra conciencia, bueno, como alatrianos, sabemos que nuestra conciencia secundaria es individual en cada uno, pero forma parte de la conciencia unificada. Los antiguos hablaron de esto, y es bien conocido. Y la religión, habiendo alterado este conocimiento, el conocimiento que trajeron los profetas, la religión ha traducido todo esto en mitos a su manera y se ha inventado a Satanás, que tiene toda una legión, pero todos forman parte de Satanás, ¿verdad? Si lo simplificamos todo y lo llevamos a una visión materialista, ¿qué resultará? Resulta que hay un campo unificado, y fragmentos de este campo son nuestras conciencias secundarias. ¿Cierto? Cierto. ¿Acaso no es una simulación? Cuando a 3 de 10 personas les viene un pensamiento, un mismo pensamiento, pero, perdona, es absolutamente irrelevante para el tema. Es más, no hay ningún fundamento para ello, simplemente sale de la nada. ¿Quién no ha experimentado esto en grupos? Chicos, muchas personas. Además, surge en un instante, es decir, no con retraso, no en media hora. No, enseguida. Lo más interesante es que otras personas reciben algo completamente distinto. Y a menudo, cuando alguien expresa un pensamiento sobre un chamán con una pandereta, otras personas que lo oyen piensan, a mí no me ha llegado. Pero antes tuvieron en la cabeza la visión de un cubo vacío. Por ejemplo, lo digo en sentido figurado, amigos, o un bote de pintura. Lo que sea. Además, no le viene solo a una persona, sino a 3 o 4 del mismo grupo. Pero es que los primeros que hablaron del chamán interrumpieron la visión de estos. De hecho, hay muchos casos así. O un ejemplo sencillo, la gente está sentada haciendo ciencia, por ejemplo. No tiene nada que ver con las prácticas espirituales, pero los plazos son ajustados. Invirtieron toda su atención. Digamos que están a punto de perder sus subvenciones. Deben producir al menos algo, al menos cualquier resultado para conseguir otra subvención. Todos comprenden que se trata de su vida personal, así que empiezan a esforzarse. Todos juntos buscando una solución. Y aquí llega una solución, sea correcta o incorrecta, no importa, pero llega simultáneamente a varios participantes en este proceso. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar el efecto Mandela? ¿Cómo se puede explicar el hecho de que, cuando sabes con certeza, hay una calle por la que vas a menudo? Has visto un edificio, una tienda, un árbol u otra cosa, pero luego vas allí y ya no está. Preguntas a otras personas sobre ello y te dicen, nunca estaba aquí, pero tú recuerdas claramente que estaba ahí. Te dicen, no, no estaba aquí, ni ese edificio ni ese árbol, lo que sea. Vas allí la próxima vez y está allí, pero tú recuerdas que no estaba allí. Y la gente te persuadió de que no estaba allí. Les dices a las mismas personas, ¿recuerdan lo que me dijeron? Te dicen, imposible, siempre he estado ahí y no hablamos contigo en absoluto. Esto da miedo. ¿Qué es esto? Es una doble personalidad, esquizofrenia. Una realidad paralela. O una realidad paralela. ¿Qué clase de fallo es? En cualquier caso, esto es un indicio, así como muchas otras cosas. De hecho, los indicios de esta misma simulación en la que existimos son numerosas, y una masa de gente se dio cuenta de ello. Pero, de nuevo, ¿cómo funciona? Inviertes algo de atención ahí y se realiza. ¿Quién no se ha encontrado con esto, por ejemplo? Esa misma visualización, sí, está de moda hoy en día. De nuevo, ¿cómo funciona esta visualización de moda, como tú dices? Sí, exactamente. Aquí funcionan otras leyes. Un ejemplo sencillo. Quiero un Rolls Royce, por ejemplo. Bueno, un Rolls Royce no. Está claro que no hay manera de que lo consiga.
Simplifiquemos. Me gustan los pelmeni, pasta rellena con carne. Así que me siento en meditación y centro toda mi atención en un bol de pelmeni, tan calientes y deliciosos, con cebolla frita. Simplemente una delicia. Así que estoy sentado, salivando y visualizándolos. Cuando abro los ojos, no los hay. Es una pena, le entiendo. ¿Acaso es esto una simulación? Perdona. En una simulación normal, no se lo digo a ustedes, amigos, sino al arquitecto de este mundo. Los pelmeni deberían aparecer. Inmediatamente. Entiendo que no hace falta un Rolls Royce, pero en cuanto a los pelmeni, es imprescindible, ¿verdad? Es broma. Una especie de mantel mágico, ¿no? Sí, pero lo más divertido ocurre después. A ti o a mí, por ejemplo. Después de todo, es a mí a quien le gustan los pelmeni, no a ti. A mí también me gustan. De acuerdo, nos gusta a los dos. Bien. Tú y yo visualizamos los pelmeni y no los conseguimos, ¿verdad? Antes de eso, no habíamos visto pelmeni en absoluto durante varios meses, o como en nuestro caso, no los habíamos visto durante mucho tiempo. Y más tarde, casualmente visitamos a alguien y nos agasajaron con pelmeni. ¿Puede suceder esto? Puede. En el momento en que nos olvidamos, literalmente en 2 o 3 días o en una semana, no importa. O vamos a un café, compramos pelmeni porque nos gusta, nos sentamos y las comemos, y entonces nos damos cuenta de que hace poco las hemos visualizado. Es decir, gastamos nuestra propia vida por unos pelmeni. ¿Lo ves? Sin embargo, eso es lo que enseñan. Es decir, implica un grupo de personas. Sí, pero ese es otro tema. Ahora estamos hablando de simulación y no de una actitud cuidadosa hacia la propia vida y hacia la fuerza viril, ¿verdad? Es decir, hay muchos hechos de este tipo que demuestran que realmente existimos en una simulación. Además, una simulación de grupo, ¿verdad? Y simulaciones de grupo, claro. De hecho, esto es ya como empezamos a hablar contigo sobre el hecho de que si tomamos a Jackie, solo existe él y nadie más existe. En este caso, la opción es algo más sencilla, ¿verdad? Aunque también viene a la mente de mucha gente. Tal vez solo nos parece que los demás existen, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros existe realmente y quién no? Una pregunta sencilla. Y llega hasta tal punto que la gente empieza a perder a su conciencia secundaria a causa de estas reflexiones y a fortalecer la conciencia primaria hasta tal punto que les parece que el mundo entero les pertenece y ha sido creado únicamente para ellos. Es decir, Y todo lo demás no es más que un holograma. Todo es para ellos. sí, además se trata de personas normales, sin esquizofrenia, pero que poco a poco se vuelven locas porque les invade el egocentrismo. De hecho, es una pendiente muy resbaladiza. Si la gente no tiene el conocimiento, pero se mete en el estudio de la simulación y ¿sabes con qué empieza? Con la observación de su propia conciencia. Nuestros amigos saben qué es la conciencia, cómo observarla y por dónde empezar para no cometer errores. Pero imagina a una persona que está lejos del conocimiento, que está lejos de las religiones y de cualquier experiencia en absoluto, pero que ha oído que existe una simulación y que puede encontrarse únicamente en la propia conciencia. Puede verse a través de la conciencia. Así que empieza a observar sus pensamientos y todo lo que le ocurre. ¿A dónde conduce este camino? A un hospital psiquiátrico, seguro. Por eso muchos psiquiatras, psicólogos, neurofisiólogos y un gran número de expertos diferentes, incluidos los propios neurocirujanos, cuanto más profundizaron en el estudio de su profesión, más acabaron, si realmente profundizaron, por llegar a la religión. ¿Por qué? Porque se enfrentaron al hecho de que este mundo no es exactamente como parecía y dista mucho de ser como se enseña en la escuela, por así decirlo. El mundo es mucho más complicado y mucho más serio. Y en cualquier caso, todos se enfrentan al hecho de que el diablo existe. Bueno, lo que nosotros llamamos, o digamos, la simulación existe. ¿Pero es real? Esa es la cuestión. Y aquí... Es como para Jackie. ¿Comprendería que la realidad que se le impone es diferente? El hecho en sí. ¿Que es una realidad falsa, digamos? Ese mismo Jackie que tiene muchas veces más inteligencia que, por lo menos, yo. Su conciencia está mucho más significativa e intensamente desarrollada. Puede analizar una enorme cantidad de datos. Por muy bien que le programemos esta simulación, acabará comprendiendo que es una simulación. Además, a través del trabajo de la conciencia, lo percibirá, encontrará pruebas y realizará un experimento mental. Por cierto, este también es un tema, pero volveremos a él un poco más tarde. Entonces, ¿a qué conclusión llegará Jackie? Que se trate de una simulación. Sin embargo, ¿podrá salir de ella? No.
¿Por qué? Porque lo hemos sumergido en un mundo ilusorio, ¿verdad? No podrá salir de él. ¿Adivinará quién es el creador? ¿Que existe Dios? De nuevo, llegará a comprender que Él fue creado. Es decir, no Dios, sino que nosotros le creamos. Bueno, Dios no es un informático. Sí, Hay informáticos que son dioses, por así decirlo, que crean muchas cosas, pero Dios no es un informático. Es Dios. no es un No programador. es un programador, cierto. Entonces, Jackie llegará a comprender que lo creamos nosotros. Puesto que lo creamos nosotros, entonces alguien nos creó a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, John. Si John nos creó, entonces Smith creó a John, ¿verdad? En este caso, Iván creó a Smith. ¿Y quién es Iván? Iván es aquel a quien el propio Jackie creará definitivamente como alguien parecido a él para verificar si la simulación existe. Y aquí se cerrará el círculo. Exacto, un círculo cerrado en el sistema. Eso es exactamente una simulación, porque todo está cerrado en ella, si profundizas e investigas. ¿Puede Jackie influir en la simulación allí, dentro? Puede. Al fin y al cabo, nosotros influimos en ella, pero nuestra influencia es limitada. Por ejemplo, tú y yo acabamos de hablar de los pelmeni, ¿verdad? Y mucha gente aprende a invertir correctamente su atención, a visualizar su éxito, etc. Pero aquí hay muchos problemas en esa misma visualización. Creo que también merece la pena hablar de ello. De hecho, se aplica directamente a ese mismo sistema de simulación, ¿verdad? Programación. Programación de una simulación. Lo has dicho bien. Consideremos el siguiente ejemplo de un atleta. Por ejemplo, ¿qué visualizan muchos atletas? Que están en un podio en los Juegos Olímpicos, que se les concede una medalla por ser ganadores, que se iza la bandera de su país y que suena su himno nacional. Mediante tal visualización, ¿será realmente capaz este atleta de subir a un podio? No. ¿Por qué? Porque es una inversión incorrecta. Sientes que estás disfrutando este evento. Sí. Estás en la cima del mundo. Exactamente. Una persona buscaba llegar a la cima del mundo y experimentar ciertas sensaciones. Y ya las ha experimentado. Mientras que para el sistema, da igual si algo tenga lugar en la cabeza de uno o en nuestra simulación o realidad. Es decir, le da inmediatamente un cóctel hormonal en cuanto... Una persona dedicó tiempo visualizando hasta que recibió sensaciones subjetivas, por así decirlo, hasta que experimentó esta simulación. En realidad no se realizará, pero aquí hay ciertos matices. Una vez más, contaremos por qué no se realizará. Y esto es realmente así. Porque una persona tuvo placer, lo experimentó físicamente, así que no lo obtendrá. Por ejemplo, como dije al principio sobre los pelmeni, quise un Rolls Royce, o cualquiera de nuestros amigos quiso un coche nuevo. Las reglas de visualización dicen que debes sentir que estás en el coche. Debes tocar el volante, ese cuero, debes sentirlo y alegrarte de estar en el coche. Debes ver cómo la gente te mira y te envidia. Mientras conduces el coche de lujo de tus sueños, nunca lo conducirás. Un simple ejemplo. ¿Por qué? Porque una simulación o la programación de una simulación no funciona así. Ahora, volvamos a nuestro atleta. Si este atleta visualizara, por ejemplo, tomemos a un atleta que se dedica a saltar con garrocha por encima de una barra. Bien, si visualizara su carrera, cada uno de sus pasos y cada inversión de fuerza, en un empuje, en un salto, en cómo se agrupa a su cuerpo y cómo vuela por encima de esa barra. Bien, por ejemplo, Sergei Bubka saltó 6,15 metros, mientras que esta persona decidió saltar 6,20. Bien, así que salta, vuela por encima de la barra y ve la marca de 6,20. O mejor dicho, cuando todavía estaba corriendo, ve 6,20. Si lo visualizara muchas veces y obligara a su cuerpo a trabajar y al mismo tiempo trabajara muy duro en el gimnasio, lo conseguiría. Mientras que si visualiza que está subido a un podio, nunca conseguirá nada. Igual que el que quiere un coche, quien lo visualizó, lo olió y tocó ese coche, se regocijó por ello, pues tú ya te regocijaste, amigo mío. Ya pagaste con tu vida la ilusión que experimentaste. Tu cuerpo creó reacciones químicas para ti, te regocijaste
Y eso es todo. Una emoción se da antes y más rápido, ¿verdad? No el trabajo, No el trabajo, no las acciones, sino una emoción. sino una emoción de recibir. La emoción indica un resultado final, es decir, la finitud del propio proyecto. Has pagado. ¿Qué querías? Emociones. Las obtuviste, ¿verdad? Las obtuviste. Esta es una pista para los que no sirven a Dios, por así decirlo. ¿Por qué? Es una práctica real de cómo puedes programar esta misma simulación. Pero el precio es alto. Sí, pero el precio es alto. El precio es su vida, amigos. Lo más interesante es que, de hecho, el placer con el que sueña la gente no se consigue realmente cuando logras un determinado resultado en tridimensionalidad. Quiero decir, mucha gente pone en práctica algo, hace algo, actúa, pero se enfrenta al hecho de que al final experimenta una sensación de desesperanza de algún tipo. ¿Sabes cuál es la cuestión? Acabo de contar cómo engañar a un tramposo. Si realmente quieres conseguir algo e incluso inviertes visualización en ello, bueno, esto no se aplica a nuestros amigos, los alatrianos. Seamos sinceros. Esto se aplica a los banales aficionados a la visualización. Así que si ya gastan su vida en una ilusión, que al menos la gasten sabiamente. Con un resultado. Y con un resultado, sí. Aquí hay un cierto patrón. ¿Por qué? Porque en realidad es una especie de simulación. Es un contrato con el diablo. Le das tu vida y él te da las baratijas que quieres. Así que, como ese atleta que practica, hace todo lo que corresponde, invierte el 100% del esfuerzo en entrenar, además realiza la visualización, entonces sí que funciona. Entonces, a cambio de su trabajo e inversión, es precisamente la visualización la que controlará su cuerpo cuando esté físicamente preparado para ello. ¿Lo ves? Es un tipo de entrenamiento ideomotor. Totalmente cierto. Una persona quiere un coche, es decir, ha visto un coche. ¿Qué quiere? Quiere comprarse este coche. Puede ver sus características técnicas. Quiere poseer ese coche. Pero si, siente su culo en el asiento de ese coche de lujo y disfruta de ello en su visualización, no funcionará. Tiene que trabajar él mismo. Intentar acumular fondos él mismo, pensar en diversas formas de ganar dinero, buscar un trabajo adicional con el fin de comprarse un coche de esta marca concreta, con tales o cuales características, etc. Pero que no se meta en este coche hasta que lo compre. Entonces el sistema se lo dará. ¿Lo ves? Si has recibido una emoción como resultado final, bueno, ya la has recibido. Por lo tanto, así es como está organizado este mundo. Pero esto también confirma que existe realmente una simulación, ya que invirtiendo nuestro bril, por así decirlo, podemos cambiar una situación. Por ejemplo, un atleta, el mismo buen atleta, hemos vuelto a él. Puede que incluso tenga talento, pero no tenía ninguna posibilidad de saltar 6,20 metros. No tiene una antropometría, como la que tiene Bufka o alguna otra cosa, pero con su trabajo duro y bril se compra una victoria. Y entonces tendrá inevitablemente un podio. Un himno, bajo la bandera de su país, obtendrá una medalla por el primer puesto. ¿Lo ves? Igor Mikhailovich, hasta ahora todo va sobre ruedas. Estamos hablando de confirmaciones de que hay una simulación, pero surge una pregunta. ¿Por qué usted ha llamado esta opción graciosa en parte? Pues porque no se ajusta a la realidad. Vaya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Lo diré sencillamente. ¿Podrá Jackie con su simulación entrar en este mundo? De ninguna manera, porque está en una simulación y no es más que un programa. Ni siquiera tiene piernas. Esa es la respuesta. Mientras que nosotros, las personas, podemos ganar la vida y salir de esta simulación. Por lo tanto, esto ya no es una simulación. Espero que comprendan esta diferencia, amigos. ¿Ves de qué se trata? Es decir, nosotros podemos dar origen a la vida, ¿no? En una simulación, también podemos dar origen a la vida. ¿Lo ves? Es decir, se puede cambiar de sexo, quedarse embarazada, dar a luz, crear una vida, pero no ganar tú mismo una verdadera vida. Y tenemos personalidades que destruyen por completo toda la simulación. Es decir, nosotros como personas no encajamos Absolutamente. en esta simulación. Pero mientras no nos damos cuenta de que somos personalidades, sino que seguimos existiendo como conciencia primaria o secundaria, entonces la simulación funciona al 100%.
Como Jackie, ¿verdad? Como Jackie. Encerrado Sí. en una determinada simulación. Por lo tanto, si partimos de la teoría de si existe una simulación o no, y de lo que es nuestro mundo en general, yo lo diría así. Es un mundo combinado. Está realmente combinado. ¿Existe una simulación? O para decir al 100% que no hay simulación, acabo de dar algunos ejemplos, por así decirlo, que confirman la simulación. Hay muchos y cada uno los conoce. Y cada persona siente que este mundo es irreal. Es como una pesadilla en la que vivimos. Cada uno busca una salida. Además, cada persona como personalidad siente y sabe lo que es verdad. Cada uno de nosotros, digamos, siente incluso los acontecimientos que se avecinan. De nuevo, tomemos este surrealismo. No hay otra forma de llamarlo. Esta simulación. Tomemos el Cerbero, el del clima, quiero decir. ¿Acaso no es una simulación? Es decir, hay una amenaza real, el mundo se está derrumbando y, sin embargo, la gente sigue viviendo tranquilamente. Como si estuvieran programados. Como si estuvieran totalmente ciegos. Las anomalías graves ya están tan extendidas que desafían todas las normas. El mundo se derrumba ante nuestros ojos. Han ocurrido tantos acontecimientos en tan poco tiempo que no se ajustan a ninguna norma, pero nosotros solo anotamos los récords, solo hablamos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Mucha gente se alegra de ello. Mucha gente dice, nuestro mundo se lo ha merecido, sin darse cuenta. ¿Tú lo has merecido? Al fin y al cabo, formas parte de este mundo. ¿No es ese el surrealismo de este mundo? Cuando lo observo, también tengo la impresión de que la gente está simplemente atrapada en esta matriz, pero siguen sintiéndose aún como personalidades y se perciben a sí mismas como protegidas, como distantes o separadas de este mundo, pero están... En su propia simulación, sí, exactamente. Por supuesto, pero están en este mundo y el Cerbero ha llegado a ellos. Y nadie lo ve, se guarda silencio al respecto. Somos los únicos que hablamos de ello. Por eso somos, de todas partes. Nos gustamos. Sí, nos llaman de todo, incluso sectarios y cosas por el estilo, y ya nos echan barro por todos lados. Pero, saben, amigos, lo que les diré, tienen derecho a arrojarnos barro. Si observamos honestamente yo diría, extraño mundo, no hay otra forma de decirlo, que está lleno no solo de simulación, sino también de idiotez. Entonces, los que nos arrojan barro tienen todo el derecho a arrojarlo. Esto es realmente así. ¿Saben por qué? Porque nosotros, al menos los salatrianos, lo diría así, somos realmente, bueno, yo nos clasificaría también como sectarios, materialistas, es más, ateos absolutos. Y esto es cierto, amigos. Lo diré así, los verdaderos salatrianos, los auténticos, son todos materialistas y son todos ateos. ¿Sabes por qué? ¿Cómo explicarlo? Porque yo veo el materialismo y el ateísmo desde un lado completamente distinto, desde el lado correcto. ¿Quién se llama ateo y materialista hoy en día? Los que niegan la existencia de Dios. ¿Quién niega la existencia de Dios? Exactamente los que quieren librarse de su propio sentimiento de culpa, de su conciencia moral, los que viven con suciedad en el alma, los que se apropian del trabajo ajeno, los que reciben premios por alguien, los que no son dignos del nombre de ser humano, pero no están completamente perdidos, tienen conciencia moral, y eso no los deja en paz. Y como defensa, ya sabes, como truco psicológico, niegan a Dios. Algo así como, no hay Dios, por lo tanto, no hay nadie ante quien responder. Si no me aprovecho de la situación, otro se aprovechará, así que mejor que sea yo. De todas formas, no hay Dios, ¿lo ves? Así es como una persona se tranquiliza. ¿Es realmente un materialista? No. ¿Un ateo? No. ¿Y quién es? Solo un desvergonzado, ¿cierto? Una mala persona. Un sinvergüenza, como se suele decir. ¿Y quién es materialista, Igor Mikhailovich? ¿Y quién es un materialista y un ateo? Un materialista y un ateo son ante todo personas incapaces de aceptar con confianza nada de lo que se dice en la religión. ¿Acaso no es así? Echemos un vistazo. Sí, todos nosotros nacimos en algunas religiones, pero no las tomamos en serio. ¿Por qué? Si nuestros amigos y compañeros, los salatrianos, fueran fanáticos, habrían seguido siendo fanáticos controlados y manipulados en alguna religión.
en vano, pero por regla general son personas muy inteligentes. Sí, los alatrianos, me refiero a ustedes, realmente les considero entre las personas más inteligentes de este mundo. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha inteligencia, aspiración y deseo de explorar este mundo, de analizar, de sopesar, no limitarse a escuchar a un hombre, sea de la religión que sea, que, digamos, toma la Sagrada Escritura y afirma que no hay que cambiar nada en ella, y luego adopta inmediatamente leyes y reglamentos que contradicen directamente lo que está escrito. ¿Significa esto que está por encima de Dios o que, cómo puedo creer ahora en ese pedazo de papel? Una simple pregunta, ¿cierto? Si ese mismo hombre ha renunciado a las Escrituras, entonces es superior a Dios. Pero si es superior a Dios, entonces ¿qué? Así es como la gente se vuelve atea y materialista, ¿verdad? Vive en su propio universo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo creer a alguien que él mismo es un mentiroso, que me cuenta cuentos de hadas? Al fin y al cabo, yo ya soy adulto, pero él me cuenta cuentos infantiles. Por ejemplo, que en el paraíso hay un león sentado junto a una liebre, que están comiendo una zanahoria, y que yo debería sentarme con ellos y comer una zanahoria, ¿verdad? Significa que mi cuerpo y todo lo demás se conservan. Bueno, soy una persona inteligente después de todo. Soy muy consciente. He visto más de una vez cómo cualquier materia se convierte en polvo. Todo se acaba. Pero al mismo tiempo siento que no todo es tan sencillo en este mundo. ¿Y en qué me ocupo? En buscar. ¿Y a qué llego? Al autodesarrollo, a la autoexploración. Tomo el conocimiento como herramienta. Y no es solo un conocimiento que me han dicho y en el que debo creer estúpidamente. No. Alatra es algo diferente. Alatra es el camino. Alatra es, en primer lugar, lo que trajeron aquí los profetas, realmente aquellos a quienes Dios mismo encomendó que nos transmitieran este conocimiento. ¿Y en qué se diferencia de las religiones? En el hecho de que no hay nadie entre Dios y el ser humano. Y el camino hacia Dios es mucho más corto de lo que parece. No hay lugares sagrados donde una persona vaya y se convierta en santa. No hay acciones teatrales externas que te lleven a Dios, porque todo es una simulación, y solo obtendrás por ella una ilusión, esquizofrenia o falsas esperanzas y creencias. Puedes creer que entrarás al paraíso si te suicidas y te llevas a otras 10 personas detonando un explosivo. ¿Entrarías realmente al paraíso si mataras a alguien? Cuando el propio profeta dijo, no hay nada más elevado que la vida humana, ¿verdad? Bueno, y muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo considerar esto? Sin embargo, cuando lo estudias tú mismo y adquieres experiencia personal paso a paso, obtienes el conocimiento. Obtienes el conocimiento de que el mundo espiritual es real. Cuando obtienes una respuesta verdadera del mundo espiritual, llegas a saber que existe el mundo espiritual. Y puesto que existe el mundo espiritual, eres capaz de obtener la vida, ¿verdad? Pero antes de recibir esta respuesta del mundo espiritual, descubrirás que el diablo existe porque te enfrentarás a él cara a cara. Este es exactamente el Armagedón del que se habló y se advirtió. Y si tú no ganas, ganará él. Entonces servirá en ti la ira, el odio hacia Alatra, hacia todos los demás y hacia todo menos hacia tu amado yo, porque el diablo te exaltará en esta misma simulación, te elevarás a tus propios ojos. Puedes imaginarte como un santo, como cualquiera, lleno de odio, de suciedad y perdón, de mierda ordinaria. ¿Acaso no es cierto? Lo es. Así pues, cuando te enfrentas al diablo y consigues sobrepasarlo, obtienes un camino, no simplemente un camino, sino el camino lleno de vida, lleno del amor de Dios. Dime, ¿es creencia o conocimiento? Es conocimiento, experiencia y práctica. Entonces, hay al menos un paso en el camino hacia Dios utilizando el conocimiento, apoyado en las creencias. Todo es únicamente experiencia y conocimiento. Al principio del camino hay dudas. Cuando no consigues vencer al diablo, hay dudas sobre ti mismo, dudas sobre el conocimiento y dudas sobre todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Incluso hay dudas sobre la existencia de este mundo. Tenemos derecho. Después de todo, somos personas. Pero con el tiempo, cuando comprendemos realmente que la fuerza de nuestra atención es tremenda, y es en realidad lo que se nos da para ganar la vida, y cuando aprendemos a utilizarla correctamente, entonces nos enfrentamos primero al diablo y luego también a Dios. Por esta misma razón somos en realidad materialistas y ateos.
Como ves, todo es sencillo. Y de nuevo, si una persona emprende el camino espiritual utilizando el conocimiento, dime, ¿escuchará a los sacerdotes? No. En cuanto al conocimiento, aunque una persona entre en contacto indirecto con él, empieza a despertar en ella ese temblor de un ave celestial, como se dice. ¿Lo ves? Una aspiración a la libertad. Por supuesto. Y la persona empieza a sentirlo. Imagínate lo que es para los sacerdotes de diversas religiones que se han encontrado con el conocimiento y comprenden todo lo absurdo de la situación, que están en una simulación real de su religión. Lo comprenden, realmente lo comprenden, y muchos de ellos son buenas personas. Muchos de ellos se unieron a Alatra. Al fin y al cabo, Alatra no aparta a nadie de ninguna religión ni de ningún sitio. Simplemente muestra a una persona cómo llegar realmente a Dios si la persona lo desea. Sin embargo, muchos de ellos tienen miedo a Alatra, porque no encajan. Simplemente no encajan como sacerdotes entre Dios y el ser humano. Y esto es una amenaza para su poder. Y aquí, en su interior, empiezan a luchar los dos, su ángel y su demonio. Cuando gana el demonio, gana el sacerdote. Pero cuando gana el ángel, la persona obtiene la vida. De hecho, tienen miedo a la libertad. Y es una paradoja que una persona tiene poder, pero no es libre en absoluto. Y tiene miedo de esta libertad. Tiene miedo de salir de la simulación. Pero, ¿sobre quién tiene poder? ¿Sobre una ilusión? ¿Sobre demonios en la cabeza? Sí, puede conseguir un poco de bril y un poco de dinero. Puede disfrutar un poco de la gloria. Solo un poco, mientras sea sacerdote. Pero la vida es corta y cada uno lo sabe. Y esto es lo que les deprime. También les deprime la verdad, por eso luchan y por eso gastan mucho dinero en encargar sucias calumnias sobre nosotros. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuanto más barro arrojan sobre nosotros, más gente se une a nosotros. Al fin y al cabo, hay mucha gente inteligente que han leído esos sucios artículos que pretendían ensuciarnos y blanquear a los sacerdotes. Pero son gente normal e inteligente y entienden perfectamente quiénes somos nosotros y quién ordenó esos artículos, quién en realidad intenta luchar contra Alatra. De este modo, toda esta ilusión se derrumba. Fíjate, después de cada publicación o después de cada video negativo, muchísima gente se une a Alatra. Esto demuestra precisamente que la simulación no es del todo así, sino que también existe la realidad. Esto, a pesar de que tú y yo no hemos tocado el tema del egregor, donde también hay muchos aspectos interesantes. Pero creo que eso ya es otra historia. Así que, amigos míos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que la paz sea con ustedes.